Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y enseñando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 36, que dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Una vez Jesús despidió a la multitud, este versículo nos enseña que él entró en la casa. Y en la intimidad de la casa, los discípulos se acercaron a él para hacerle una petición. Pero antes de ver la petición que le hicieron, que la vamos a ver, quiero resaltar el hecho de que en la intimidad de la casa, quienes se quedaron fueron solo los discípulos. La multitud estaba al aire libre, pero en la intimidad de la casa solo entraron los discípulos. Si nosotros queremos ser buenos discípulos de Jesús, tenemos que tener intimidad con Jesús. El domingo en el culto hablábamos de cómo una gran multitud estaba rodeando al Señor, pero solo una persona, una mujer, tocó el borde del manto del Señor con fe. Déjame explicarte este principio con algo súper interesante. Mira, cuando uno estudia la estructura tanto del tabernáculo como del templo, te vas a dar cuenta que cuando más te acercas a la presencia del Señor, menos gente hay. Por ejemplo, en el tabernáculo estaba algo que se llama el atrio, que ahí podían entrar todos los israelitas. Sin embargo, cuando seguías avanzando y entrabas al lugar santo, ya no podían entrar todos, sino que solo podían entrar los sacerdotes. Pero donde estaba la presencia de Dios, que es lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo, a ese lugar solo podían acceder una sola persona, que era el sumo sacerdote. Y así ocurre también a día de hoy. Hay mucha gente rodeando al Señor, pero hay muy pocos que logran tocar el borde de su manto. Habían muchas multitudes que escuchaban al Señor, pero solo los discípulos estaban en la intimidad de la casa. Y en esa intimidad, los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Te confieso algo. Para mí hay muy pocas cosas que me produzca tanta satisfacción como encontrar a personas queriendo aprender más de la palabra de Dios. Ver gente que tiene hambre y sed de Dios. Hay una niña ahora mismo aquí en la iglesia en Fuerteventura, una niña pequeña, que me tiene sorprendido porque a cada rato me hace preguntas de la Biblia. Y no te creas que son preguntas sencillas, sino que muchas veces he tenido que coger alguna Biblia de estudio, he tenido que ir a algún comentario bíblico de los que tengo para poder darle una respuesta coherente. Y esto es algo que a mí me fascina, me encanta, porque me gusta encontrarme con personas deseosas de aprender, de personas que de verdad tienen un interés en escudriñar la palabra de Dios. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, cuando dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñar significa investigar, indagar, estudiar, y es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Está bien leerla, es algo totalmente recomendable que cada día puedas leer algún pasaje, pero la bendición está en escudriñarla, estudiarla, en profundizar en cada versículo y poderle sacar el mayor provecho a la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué los discípulos le pidieron al Señor que les explicase la parábola de la cizaña del campo? Porque si te das cuenta, cuando el Señor anteriormente explicó la parábola del sembrador, fue Jesús quien por iniciativa propia la explicó. No encontramos que algún discípulo le pidiese que se la explicara, sino que fue Jesús quien decidió hacerlo. Pero si te das cuenta, ahora son los discípulos quienes piden al Señor que se las explique, que les diga el significado de esta parábola. Y esto es porque cuando tú explicas la palabra de una manera clara, entendible, la gente quiere seguir aprendiendo. Como Jesús explicó la parábola del sembrador de una manera bastante sencilla,
Eso generó en los discípulos que quisieran seguir aprendiendo. Y de la misma manera también sucede al contrario. Cuando nosotros complicamos la palabra, cuando nosotros lo hacemos todo difícil, cuando ni nosotros mismos entendemos nuestras propias predicaciones, eso produce el efecto de que la gente, pues no tenga tanto interés por seguir aprendiendo. Jesús desglosó una parábola a sus discípulos y un rato después fueron sus discípulos quienes pidieron que se les explicase otra parábola. Esto nos recuerda una vez más que nosotros tenemos que predicar, que enseñar de tal manera que la gente quiera seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Nuestra predicación tiene que producir en la gente el deseo de seguir aprendiendo. Déjame explicarte esto con un versículo que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra instruye, que significa discipular, adiestrar, preparar, es la misma palabra que se usaba cuando las parteras querían instruir a los bebés para que cogiesen el pecho de la madre. Y lo que hacían las parteras era coger un dátil, lo untaban en miel y se lo restregaban por el paladar del bebé para producir en ellos el deseo de absorber. El dátil con miel en el paladar producía el efecto de querer seguir absorbiendo, y en ese momento la partera colocaba el pecho de la madre en la boca del bebé y así podía ser alimentado. La partera produjo al bebé un deseo de succionar y en esa acción se denomina instruir. De la misma manera nosotros tenemos que instruir a las personas. Tenemos que hacerlo de tal manera que les produzcamos, que hagamos que ellos tengan el deseo de querer seguir aprendiendo. Honestamente te digo que hay predicaciones aburridas. Tanto la predicación como el predicador a veces aburren. Y con esto no quiero decir que tenemos que hacer un show a la hora de predicar. No, ni muchísimo menos. Estoy en contra de eso. Porque considero que las cosas de Dios son serias. Pero como bien dijo Pablo a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 4 y en el versículo 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Cuando tu predicación es entendible, es sencilla, es fácil de comprender, mira, te garantizo que va a producir el deseo en la gente de querer seguir aprendiendo sobre la palabra. Cuando la gente entiende un poco, quiere saber un poco más. Y cuando sabe un poco más, quiere seguir aprendiendo todavía un poco más. Pero si la gente, por más que escucha, no va a entender nada, pues es totalmente lógico que no tenga el deseo de estudiar y de escudriñar. Por eso aprendamos de Jesús. Aprendamos a explicar detalladamente la palabra de Dios y de una manera sencilla. Y verás cómo eso va a producir el deseo en todos aquellos que nos escuchan predicar. La palabra está para ser entendida y es nuestra labor darla a entender a los demás. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la entendemos. Tú la revelas a tus hijos, Señor. Gracias también por todos aquellos maestros, pastores que nos enseñan tu palabra de una manera clara, sencilla, y que hacen que también tengamos el deseo de querer seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a explicar tu palabra de una manera sencilla a la gente, que todos puedan entenderla, para que todos puedan enamorarse de ti y de tu palabra. Gracias, mi Dios, por este día, que oramos, Señor, para que nos guardes y nos bendigas, para que tu bendición nos alcance en este día. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo de una manera clara y sencilla y práctica la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.